Muy buenas noches a todos. Nuestro agradecimiento a la Academia Mexicana de Cirugía, particularmente al doctor Alejandro Reyes Fuentes y al doctor Víctor Manuel Vargas por su amable invitación. Yo voy a hablar del manejo integral de la menopausia. En 15 minutos es muy difícil hacerlo, de tal manera que quisiera centrarme en lo que es la terapia hormonal, porque son de los puntos de controversia. El objetivo es analizar los consensos actuales del uso de la terapia hormonal en el climaterio. Y para eso quisiera mostrar 3 documentos específicos. Uno es el consenso en relación a la Sociedad de Endocrinología, publicado en el 2010, el documento de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, publicado en el 2012, y finalmente el consenso de la Sociedad Internacional de Menopausia, publicado el año pasado. Este último contiene además el consenso que incluye la participación de la Sociedad Norteamericana, de la cual su servidor forma parte del comité editorial de la revista, de la Asociación Asia-Pacífico y de otros órganos internacionales, como es la Asociación Americana de Medicina de la Reproducción. De tal manera que centraré mi presentación en 3 conceptos. Uno, un concepto específico para tener el análisis de lo que es la terapia hormonal. Luego, los efectos que se consiguen cuando uno da tratamientos hormonales y finalmente cuáles son estos tratamientos. Desde el punto de vista de conceptos, este es el principal, es el estudio Straub, y es cómo nosotros podemos clasificar a una mujer en la menopausia. De tal manera que tienes un punto como punto de partida, la fecha de última menstruación, y tienes lo que se llama etapa de transición, que es la etapa reproductiva, donde tienes algunos datos en años. Luego tienes la transición específica a la menopausia, donde viene la perimenopausia, y finalmente la posmenopausia. Este documento fue emitido hace 10 años, por eso se llama Straub más 10, porque el primero se publicó en el 2001. Y lo que vale la pena analizar específicamente para los clínicos es cuáles son los niveles de FSH que debe tener una mujer para poderla clasificar en esta entidad, y los niveles de hormona antimuleriana que debe estar baja. Desde el punto de vista de los efectos, las hormonas tienen repercusiones en 400 sitios en el cuerpo humano de la mujer. Sin embargo, los más estudiados han sido el cerebro, el corazón, a nivel urogenital y el hueso. Del lado derecho mío, específicamente los beneficios en cerebro y en hueso, y en la parte contralateral los riesgos vasculares, el cáncer de mama, que es por la gran mayoría de las razones por lo cual un médico no prescribe hormonas, o bien cuando la recibe otro médico también se las quita en ese sentido, y he puesto a manera de semáforo como la parte evidentemente importante es la parte vascular. La parte de cáncer de mama, si tú tienes bien estudiada, la mujer realmente no tiene problema, y endometrio es como un semáforo, que si tú le estás dando una progestina es adelante. Desde el punto de vista cerebro, la información es contundente, es el tratamiento de primera elección para el síndrome vasomotor, que no tenga contraindicación, y así lo emiten los tres grupos de consenso. En hueso también la información es contundente. Está demostrado que las hormonas reducen el riesgo de fractura tanto de vértebras como de cadera y de sitios extravertebrales como es muñeca u otros sitios. La dosis baja solamente mantiene, y vale la pena destacar que la dosis baja no reduce el riesgo de fractura, solamente la dosis estándar, y también la evidencia es contundente, es una evidencia. Voy a la parte de mayor controversia, que son estos 3 efectos. Los vasculares, que son 3, y que sería la enfermedad coronaria, el accidente vascular cerebral y la trombosis venosa. Desde el punto de vista de la enfermedad coronaria, si nosotros analizamos esta gráfica e hiciéramos un corte imaginario, en ese sentido en una mujer joven de 50 años y en una mujer más adulta de 60, el estrógeno tiene un efecto deleterio en la mujer de más de 60 años, mientras que tiene un efecto benéfico en la mujer de menos de 60 años. Y vean ustedes cómo en las mujeres jóvenes produce vasodilatación, disminuye la inflamación y la progresión de una lesión de placa de ateroma, mientras que en una mujer de mayor edad, el ejemplo es más de 60 años, el efecto es contralateral, se produce vasoconstricción, aumenta la inflamación y la inestabilidad de la placa.
De tal manera que, resumiendo estos tres consensos, la terapia hormonal reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. El tiempo de inicio tiene que ser de manera temprana, es decir, no le voy a iniciar tratamiento hormonal a una mujer que tiene más de 60 años, aunque tenga síndrome vasomotor, pero sí lo voy a hacer desde luego en una mujer de menos de 60 años que acuda a mi consulta con este dato sintomatológico que es el punto de partida, la sintomatología vasomotora. Lo mismo hace la Sociedad Internacional, considerando que es una ventana de oportunidad para la protección cardiovascular, y la evidencia es muy buena, es una evidencia B que es contundente. De tal manera que he extraído este párrafo de la Sociedad Internacional que dice: la terapia hormonal mejora muchos aspectos del síndrome metabólico y reduce el riesgo de diabetes mellitus, totalmente demostrado. Existe evidencia de que la terapia hormonal puede tener efecto cardioprotector si se inicia de manera temprana. Vamos al segundo punto, que es el accidente vascular cerebral, y simplemente por hacer un análisis, el cerebro está compuesto básicamente por un tercio de vasos y podría ser el ejemplo mismo del corazón, de ahí que se considera también una ventana de oportunidad. Pero aquí vean lo que sucede. En los diferentes grupos de consenso, el estradiol tiene un efecto protector neuronal en infarto experimental, y en mujeres que tienen hipertensión arterial incrementa el riesgo significativamente. De ahí que cuando tenemos una mujer con hipertensión o con diabetes, tenemos que ser muy cuidadosos en la prescripción de terapia hormonal. Aquí sí no importa la edad. Y lo que se ha demostrado es que la dosis baja no incrementa el riesgo. No puedo hablar en este momento de dosis bajas, pero simplemente dosis baja sería un parche de estradiol de 25 microgramos o 1 miligramo de valerato de estradiol o 0.3 de estrógenos equinos conjugados. La evidencia es B. Y aquí lo que he puesto es que la dosis de estradiol transdérmica de menos de 50 microgramos de liberación por día no aumenta el riesgo de accidente vascular cerebral. En el estudio de salud de las enfermeras, el riesgo de accidente vascular cerebral no aumentó con dosis bajas de 0.3. Finalmente, la trombosis venosa. Creo que desde que somos estudiantes de medicina sabemos que las hormonas pueden aumentar el riesgo de hipercoagulabilidad de la sangre, y bueno, entonces hay que tener cuidado. Entonces, una mujer que está expuesta a hormonas tiene riesgo de desarrollar trombosis. Entonces, depende mucho de la selección del tipo de progestina que hayamos seleccionado en una terapia estrógeno-progestina combinada. Tiene riesgo bajo o raro en mujeres de menos de 60 años, o sea, aquí el punto de partida es lo mismo. Y aquí lo interesante es que generalmente en la parte que tiene menor riesgo cuando la vía es no oral, o sea, es decir, tiene mayores beneficios la transdérmica o la de tipo de gel que la vía oral. También es una evidencia A. Vean ustedes, la terapia hormonal duplica el riesgo y se multiplica con factores de riesgo, es decir, en la mujer diabética, en la mujer hipertensa y en la mujer obesa. Evidentemente es el punto central sobre el que nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a prescribir hormonas. Y de ahí la incidencia, es decir, hay que valorar muy bien estas pacientes con perfil de lípidos, con una buena evaluación de cintura-cadera. Sabemos que la población mexicana tiene un riesgo de diabetes muy elevada por factores genéticos específicos y por otro lado por la gran porcentaje de obesidad que tiene la población mexicana. Quisiera destacar que el raloxifeno aumenta también la incidencia de episodios, porque a veces se piensa que el raloxifeno no tiene incidencia en ese sentido, y el raloxifeno también produce trombosis de la misma manera. Ya he mencionado entonces que la edad, el índice de masa corporal y desde luego el hábito de fumar van a aumentar estos riesgos, igual que cuando nosotros hacemos una evaluación para cualquier otra entidad en medicina. Considerar el estilo de vida que tiene esta mujer, bueno, pues la terapia hormonal en la menopausia no es la excepción. Vamos a la parte de mama, que llevaba yo el semáforo. He puesto la parte roja, que me parece lo más trascendental como mensaje clínico. La parte de mama, vean ustedes los factores de riesgo. Cuando tú tienes densidad mamaria aumentada, este es el principal factor de riesgo. Una glándula mamaria, como ya se destacó
en la plática inicial, con gran densidad tienen mayor riesgos. Pero vean ustedes los niveles de estradiol, la edad en que la mujer presenta su menopausia, la edad del primer parto, o si una mujer tiene sobrepeso o es obesa, tiene prácticamente el mismo riesgo que la terapia hormonal. Mientras que otros factores como tener un familiar, bien hermana o mamá con antecedente de cáncer, te lleva a la posibilidad inclusive de tener mayor riesgo, familiares en segundo grado o en mujeres que consumen 20 gramos de alcohol por día. Este es el famoso análisis del estudio WHI que presentó 1.24 de riesgo para cáncer de mama, y este es el estudio de Andrea Lacroix, se publicó recientemente, hace 3 años, y lo que se pudo observar aquí es que en aquellas mujeres que habían sido sometidas a histerectomía y que tuvieron un seguimiento de prácticamente 11 años, había una disminución de la presentación del riesgo de cáncer de mama. De ahí que la nueva corriente es que si tenemos una mujer que estemos dándole tratamientos hormonal y esa mujer no tiene útero, tienes la seguridad de dar estrógenos bajo estas premisas de conceptos que he mencionado previamente, con una seguridad hasta por 7 años. Este es de manera general, que el riesgo con estrógeno progestina se incrementa 4 a 5 años el riesgo, y estos son los datos de WHI, que incrementó 4 a 8 casos adicionales por cada 10,000 mujeres durante 5 años. No hay consenso sobre el uso de qué progestina o si el evento debe ser cíclico, secuencial o continuo. Y finalmente, lo que he mencionado, de acuerdo a la reciente información, es que cuando tú das terapia solo con estrógeno, después de 7 años es cuando vas a tener posibilidades de incremento de riesgo. Vale la pena destacar, porque no en todos los foros se menciona, es la mortalidad total. Y todos los grupos, vean ustedes el de la Sociedad Norteamericana, dice que cuando se dan hormonas bien indicadas, la mortalidad se reduce hasta el 30%, y el grupo de la Sociedad de Endocrinología dice que en mujeres de menos de 60 años hasta un 40%. Esta es toda la gama de posibilidades que podemos tener para la prescripción, tanto estrógenos solos como estrógenos combinados, ya sea para la etapa de transición, para la perimenopausia o para la posmenopausia, inclusive combinados con algunas asociaciones de andrógenos. ¿Qué podemos decir de la duración del tratamiento? Creo que el concepto que debería aplicar más específicamente es que la mujer debe ser evaluada al menos anualmente y abandonar el concepto arbitrario de dar solo hormonas por 5 años. Considero que las hormonas se deben prescribir por 3 meses, por 6 meses o por 1 año, si es que esa es la necesidad, pero también puede ser por 6, por 7 años, dependiendo del seguimiento que hagas a esta mujer en base a una valoración riesgo-beneficio desde el punto de vista metabólico, riesgo cardiovascular, y desde luego la evaluación de la glándula mamaria. Finalmente, consejos prácticos. Prescribir la dosis más baja por el menor tiempo posible, que es lo que veníamos pregonando. Debe ser abandonado por el concepto actual de prescribir la terapia hormonal siempre y cuando sea necesario, a la espera de la evaluación periódica del equilibrio individual riesgo-beneficio. Y finalmente, 6 puntos de acción. En las instituciones de salud, fomentar un cambio de postura más indulgente hacia la terapia hormonal. Hacia los médicos, expansión de la educación, formación clínica en menopausia. A las mujeres en el climaterio, mejorar el acceso a la información que deben tener estas mujeres. Desde el punto de vista de la terapia, planificación de programas de investigación para esclarecer las diferencias en perfiles de acción y de riesgo de los distintos esquemas y vías de suministro. A los medios de comunicación que tanto denostaron estos tratamientos, aumentar la conciencia y resaltar los nuevos datos que hay, que son muy buenos, y a la industria farmacéutica comunicar efectivamente y que ayude a revertir decisiones adversas. Finalmente, como todo en medicina, para concluir mi presentación, es que si tú das la dosis correcta, de la droga correcta, en la indicación correcta, en el paciente correcto y en el tiempo correcto, todo debe de salir bien. Muchísimas gracias.